7 de la mañana con 40 minutos, 7 con 40 minutos, lo anunciado. Saludamos con nuestra primera invitada, la ex vicealcaldesa de la ciudad y ex concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Daniela Chacón, que ya se encuentra con nosotros vía telemática. Daniela, buenos días, bienvenida. Le acompañamos y le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Comentábamos que en la capital de la República se vive un escenario preelectoral con al menos una decena de precandidatos, muchos de ellos sin un partido definido, otros que buscan alianzas insólitas que no se definen ni por la derecha o por la izquierda, que no les importa si son de derecha, izquierda o centro, y sobre todo con los partidos tradicionales sin un candidato definido. Ese es más o menos el escenario en el que comienza o va a arrancar esta carrera por la alcaldía de la ciudad. ¿Cómo mira usted la misma? ¿Qué expectativas podemos tener al respecto? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Un saludo también para Alexis. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, y Daniela. un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, pues en función de lo que has planteado, Licenia, es de esperar que este proceso electoral sea fragmentado igual que el anterior. Es decir, no sé si lleguemos a tener los 18 candidatos de la vez pasada, pero es bastante probable que lleguemos a la decena o estemos cerca de la decena, lo cual necesariamente va a marcar un escenario fragmentado, lo que quiere decir que nuevamente vamos a estar en la lógica de que pues solo obteniendo un porcentaje mínimo de voto sobre el 20% será posible llegar a la alcaldía, lo que genera una baja legitimidad. Ya de por sí la política está deslegitimada, ya de por sí existe una desconfianza por parte de la ciudadanía frente a los partidos políticos, a los procesos electorales, y la fragmentación, que yo dudo mucho que vayan a existir grandes procesos de unidad, la misma normativa, el mismo comportamiento de los partidos y de los precandidatos no avisora que puedan existir estos procesos unitarios, que además tampoco se sabe por qué línea podrían ir. Haría que en efecto pues volvamos a estar en un escenario de fragmentación de candidatos a la alcaldía y de una mayor fragmentación de quienes puedan conformar el Consejo Metropolitano, también por el cambio del método electoral que va a permitir pues que entren más representaciones de partidos minoritarios. Qué gusto, doctora Chacón, a los tiempos, poder conversar con usted, como siempre un placer. Sobre todo porque es una persona que conoce bastante bien la capital y estudia todos los fenómenos sociales que enfrenta la ciudad. Decía algo muy interesante en su primera respuesta, y es que además de esa fragmentación política y social que ha experimentado la ciudad en los últimos años, se evidenció eso en la conformación del Consejo en la elección del 2019, ahora ya se va a aplicar estas reformas al Código de la Democracia, y eso va a hacer que quizás la fragmentación sea peor todavía. O sea, en la anterior elección hubo una bancada que logró al menos 9 concejales, quizás ahora vamos a tener, digamos, partidos políticos con 3, 4, qué sé yo, máximo 5 concejales, y el alcalde que asuma a partir de 2023 se va a encontrar probablemente con un municipio muchísimo más atomizado que el que tuvo Yunda. Sí, es decir, este tipo de reformas un poco lo que buscan es promover una mejor representación, ¿verdad? El problema porque el problema no está en sí en el método electoral, ¿verdad? El problema está un poco en cómo se conforma el escenario, el sistema de partidos y cómo es la cultura política de una ciudad o de un país. Entonces, en este caso, pues es bastante probable que al llegar varios representantes de diferentes partidos al Consejo Metropolitano, con esta baja capacidad que tenemos de resolver conflictos, de generar acuerdos programáticos y de no representar necesariamente banderas políticas o intereses políticos particulares, ¿no? Porque un poco eso es lo que vemos que sucede en el escenario político. Entonces vamos a tener una suerte de crisis de gobernabilidad también, un poco una réplica, ¿verdad?, de lo que pasa en la Asamblea Nacional, a lo que pasaría en Quito, con varias organizaciones políticas representadas sin que realmente tengamos claro el programa de esas organizaciones políticas, porque el otro problema que tenemos es que esa fragmentación y esta lógica de estos partidos de alquiler o de estos partidos que solamente son maquinarias electorales que aparecen y desaparecen en función de los procesos electorales, no hace que exista una
una discusión y un conocimiento claro por parte de la ciudadanía de cuáles son los temas de fondo, de cuál es la visión, de cuáles son los proyectos que plantean, para que luego cuando lleguen al consejo o cuando lleguen a la alcaldía realmente exista una rendición de cuentas respecto de esas propuestas de campaña, de esas visiones políticas y no ya de intereses particulares. Y ahí creo yo que la ciudadanía vamos a jugar un rol fundamental en este proceso. Daniela, ¿cómo explicarse que no hayamos podido mejorar, que estamos otra vez en el mismo escenario que permitió tener las autoridades, tanto en la alcaldía como en el Consejo Metropolitano que tenemos, con los resultados que tenemos, con el estado en la ciudad que tenemos? Y le pregunto esto porque es obvio que los partidos tradicionales, los partidos que más, al menos, más votos tuvieron en las elecciones pasadas, no tengan aún un candidato definido. Y como usted dice, no hay posibilidad cierta de que se haga una alianza tanto por la derecha, por la izquierda, por el centro, para una candidatura definida. ¿Por qué no hemos podido superar esa fase y vamos a tener que enfrentar nuevamente los problemas que ya hemos vivido con un candidato que no goce de suficiente respaldo y legitimidad? Hay varias razones, Liceña. Te diría, la primera, se mantienen las reglas de juego que promueven la fragmentación electoral. Es decir, existen pues 200 y pico de partidos, ¿verdad?, que van a participar en estas elecciones seccionales, muchos que son cantonales, que son provinciales, que son nacionales. Esto hace que, y además el sistema un poco persigue y promueve que estos puedan obtener un mínimo de porcentaje de votos para que continúen existiendo, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer elemento por el cual vamos a tener nuevamente un escenario fragmentado. El segundo elemento es que en realidad la crisis política de Quito no se ha logrado procesar adecuadamente. Es decir, nosotros venimos arrastrando una crisis política ya de muchos años que se ha agudizado y se ha profundizado en esta administración, donde estuvimos prácticamente un año sin saber quién era el alcalde de la ciudad y sin que realmente exista una gestión adecuada. Automáticamente, en medio de una pandemia, entre octubre del 2019, entre junio del 2022, realmente no ha habido un procesamiento adecuado de la crisis política por los actores sociales, por los actores políticos, y más bien ha habido una promoción de la fragmentación, una promoción de la polarización que yo creo que va a ser de alguna manera lo principal sobre lo que los candidatos de alguna manera se van a pronunciar en estas elecciones. Entonces, y luego un tercer elemento es una ciudadanía cada vez más desconectada de la política. La encuesta que nosotros hacemos en la iniciativa Quito Cómo Vamos muestra que, por ejemplo, entre el año pasado y ha subido en 12 puntos la desconfianza que tienen los quiteños sobre los otros quiteños, ha subido en 14 puntos la desconfianza que tienen sobre el municipio como tal. No se diga sobre las autoridades de turno, sino ya sobre la institución municipal. Y si a esto le sumamos la crisis política que tenemos como país, entonces tenemos varios elementos que generan esta suerte de caldo de cultivo para un proceso electoral fragmentado, donde se promuevan propuestas populistas, donde no se llegue al fondo de los temas y donde lamentablemente existe la posibilidad, que ojalá no sea así, ¿verdad?, de que esta crisis que estamos viviendo en la ciudad se mantenga. Ahora, doctora Chacón, esto último me parece que es súper importante porque es un tema transversal a la campaña política que se avecina, la desconfianza de los ciudadanos. ¿Qué es lo que las organizaciones políticas, la clase política, quienes aspiran a lograr una dignidad en ciudades como esta, como Quito, tienen que hacer y de qué tienen que ocuparse a la hora de interactuar o de llegar a la ciudadanía para precisamente recuperar esa confianza que la han perdido, y la han perdido a pulso durante los últimos años precisamente por no haber entendido cuáles eran las necesidades del quiteño? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Por dónde tienen que llegar? Primero, lo otro, ¿cuáles son justamente las urgencias, las necesidades que tiene hoy en día el quiteño que ha vivido la pandemia, que digamos hoy habita en una de las ciudades con los más altos índices de desempleo, de inseguridad también? Antes los problemas de los quiteños eran la movilidad y el ambiente, ¿no?, la calidad del aire. Hoy los problemas son la inseguridad y el desempleo. Entonces, ¿cuáles son los temas por donde deberían conectar las organizaciones políticas y quienes aspiran a un cargo en los próximos meses? Fíjate que de la última encuesta que nosotros hicimos para la iniciativa Quito Cómo Vamos, que es del año pasado, pues estamos a punto de sacar la nueva encuesta nosotros queremos precisamente que sirva, ¿no?, como una base
para las preocupaciones, para que se discuta y exista opinión pública sobre las preocupaciones de la ciudadanía, las reales preocupaciones de la ciudadanía. Pero la última encuesta te señalaba claramente que el primer problema es la inseguridad y que además la inseguridad ha incrementado sustancialmente entre el año pasado y en este. Ya se convierte en casi llegando al 40%, ¿verdad? De los quiteños que señalan como la seguridad su principal problema, y específicamente hablando de la inseguridad en las calles, en los parques, en las plazas, con unos números mucho más altos para las mujeres que para los hombres, y con la incidencia además de que es el robo con fuerza, ¿no? El robo con armas blancas, que se puede convertir en homicidio, además también como el principal problema de seguridad que tienen los quiteños. De ahí el segundo problema está relacionado con el tema de movilidad y transporte público. Y el tercer tema, Alexis y Licenia, es la corrupción. Es decir, la corrupción ha subido muchos puntos en la preocupación de los quiteños precisamente por toda la crisis que se vive. Y el cuarto tema está el tema del desempleo, ¿no? Es decir, está en cuarto lugar, no porque no sea importante, sino porque cuando le preguntamos a la gente sobre temas de ciudad, se enfoca un poco más en temas de movilidad, en temas de seguridad, pero el desempleo es uno de los temas fundamentales. Fíjate que en el último año en Quito incrementó la mendicidad en un 300%. De ese 300% de incremento de la mendicidad, casi el 60% de las nuevas personas que están en mendicidad son mujeres. Entonces, tenemos un problema muy serio de precariedad económica que está afectando principalmente a las mujeres, de una inseguridad que nos afecta a todos, pero que tiene una mayor incidencia en las mujeres. Y el otro tema, por ejemplo, que hemos visto es el incremento del trabajo infantil. Nuestra encuesta revela que casi el 10% de las familias quiteñas se vieron, principalmente los niveles socioeconómicos más bajos, se vieron obligadas a sacar a sus niños y a sus niñas de las escuelas. Entonces, estamos ante un escenario donde hay un fuerte problema social, donde hay una desconfianza sobre la capacidad que tiene el municipio para responder esos problemas, no solo desde la perspectiva de su capacidad institucional, sino de su probidad y de su integridad para hacerlo. Y, por supuesto, un escenario fragmentado socialmente y polarizado. Entonces, yo pienso que los candidatos y las candidatas tienen que enfocarse en esto. Es decir, tienen que hablar sobre los temas de fondo, pero tienen que decir cómo lo van a hacer, tienen que decir cómo van a resolver, cómo se van a poner de acuerdo cuando lleguen adentro y vean que todo el escenario está fragmentado. Eso es lo que queremos escuchar los quiteños y las quiteñas. Daniela, a esta situación calamitosa por lo que usted ha descrito en la ciudad, hay que sumarle el tema del odio, de la división, de esa falta de unidad, de ese tejido social que está evidentemente destruido y que se evidenció durante los días de paralización y que ha quedado como consecuencia de esa paralización también ese no sintonizarse con la necesidad, con todas estas personas que usted acaba de mencionar, que están en situación de indigencia, que están en situación de pobreza, que están en situación de desempleo, y que vimos cómo durante el paro nacional el alcalde, lejos de tratar de buscar esa unidad, lo que hizo fue fomentar en cierta manera esas diferencias y ese odio entre un grupo de quiteños y otro grupo de quiteños un poco que están en situación de mejor bienestar que el resto. ¿Cómo hacer y qué rol debe tener el nuevo candidato o los candidatos que quieran ganarse la alcaldía de la ciudad para reconstituir ese tejido social tan afectado en Quito? No, creo que lo primero, Licenia, somos la capital, es decir, siempre la capital va a ser el lugar a donde llega la protesta, ¿no? El lugar a donde llega las movilizaciones y donde se expresan los descontentos de los diferentes sectores sobre lo que pasa en el gobierno nacional. Tenemos que tener claro que frente a un escenario político nacional donde todavía hay mucha incertidumbre y donde es posible que se puedan retomar las protestas sociales, el rol que va a tener el futuro alcalde o alcaldesa de Quito tiene que ser fundamental en términos de garantizar que esas protestas se den en condiciones pacíficas, que esas protestas se den en condiciones de apoyo a la gente que viene, pero que también promuevan una suerte de garantía para las personas que vivimos aquí, de que no existan estos enfrentamientos que tanto nos asustaron en el paro de ahora del 2022. Y eso demanda un rol de liderazgo, es decir, no necesariamente tiene que ser, yo no lo veo como un rol de tengo que tomar partido político por una postura u otra, porque a mí eso me parece peligroso, porque creo que además puede profundizar las divisiones, sino que tiene que ser un rol de entender que la capital es la capital de todos los ecuatorianos
y que además también es la ciudad de todos quienes vivimos aquí. Y tratar de conciliar estas dos cosas no es imposible, pero demanda precisamente que exista un reconocimiento de ello y que ese reconocimiento no se dé como una suerte de parteaguas, ¿no? Los que están a favor del paro o los que están en contra de las protestas sociales, sino porque además tenemos que un poco mirar más abajo, ¿no? Es decir, yo creo que sí nos hacen falta datos para medir exactamente cuál es el impacto de esta división o de esta fractura social que parece que se ha evidenciado con mayor profundidad en las protestas recientes, pero no tenemos tan claro todavía exactamente qué implica esa división, ¿no? Parte de lo que nosotros vamos a hacer en la nueva encuesta de Quito Cómo Vamos va a ser justamente medir cómo está el tema de la percepción de la desigualdad en la ciudad, cómo los ciudadanos están viendo estas diferencias que existen en la ciudad, porque también requiere que nosotros como quiteños identifiquemos que hay desigualdad en la ciudad y que también es un rol fundamental del municipio pues trabajar para cerrar esas brechas y coordinar adecuadamente con los diferentes niveles de gobierno para cerrar esas brechas. Y yo pienso que hacia allá es hacia donde un poco los quiteños, lo que pienso yo, lo que vamos a estar buscando también es certezas respecto de cómo se va a manejar políticamente esta nueva administración que viene, cómo va a resolver los problemas más latentes del municipio, de esta incapacidad que vemos para gestionar el día a día, y luego finalmente cómo se va a lograr reconstruir esa identidad, ¿no? Esa pertenencia a nuestra ciudad, independientemente de en qué parte de la ciudad vivimos, y sobre todo con ese reconocimiento de que estas desigualdades pueden hacer que se profundicen las fracturas. En alguna conversación sobre el tema Quito con Fernando Carrión, él nos decía, Daniela, Licenia, amigos, que digamos, una ventaja de Guayaquil por sobre la capital es que en Guayaquil, nos guste o no nos guste, ha habido durante casi 3 décadas consecutivas un proyecto de ciudad con una identidad política ciertamente, pero que a Guayaquil le ha permitido tomar un rumbo. Insisto, nos guste o no nos guste, Guayaquil tomó un rumbo y no es que se ha desviado en el camino, o sea, no es que un rato fue Demócrata Popular, después Revolución Ciudadana, después vino Rodas, después Yunda, que no sabemos qué mismo eran ni nada, pero en Guayaquil hay esa diferencia y él establecía esa ventaja por sobre lo que ha pasado en Quito, donde al menos 8 organizaciones políticas o corrientes políticas han gobernado durante los últimos 20 años. Eso por un lado. ¿Cuál es la identidad del votante quiteño, Daniela? No sé si han estudiado ustedes eso. ¿Cuál es la identidad desde el punto de vista ideológico y de la ciudad también, ¿no? La identidad. Y lo otro, ¿cuánto puede influir este discurso que nuevamente ha cobrado fuerza como en la década de los 90 del federalismo, del cual ya salió a hablar Jaime Nebot, que mucha gente lo ata con un asunto de disputa regional? Bueno, sobre lo primero, es difícil saber exactamente cuál es la identidad del quiteño. No es, yo prefiero hablar a veces de pertenencia porque hay varias identidades en la ciudad, ¿no es cierto? Es decir, hay personas que han migrado recientemente, que han migrado hace muchos años, personas que vienen de otras provincias y que han vivido aquí 30 años y se dicen, yo sigo siendo de mi provincia, no soy quiteño, y uno pues tiene que decir, no, si eres quiteño porque vives aquí. Entonces es un poco, además la ciudad ha crecido muchísimo en los últimos años, ¿no? Se ha esparcido muchísimo y no han habido estudios recientes que realmente nos permitan identificar cómo se han ido moviendo esa idea que tenemos sobre la ciudad. Un poco lo que se debe trabajar es en la pertenencia, ¿no? Porque la idea que tenemos sobre la ciudad puede ser diversa, pero en la medida en que sea diversa y compartido por todos y que nosotros sintamos que Quito es nuestra ciudad y que al ser nuestra ciudad la queremos, la cuidamos y demandamos además a nuestras autoridades la excelencia, la mayor excelencia posible para que se resuelvan los problemas que tenemos, por ahí un poco se puede ir trazando este camino de lograr una visión compartida sobre la ciudad. La visión compartida sobre la ciudad obviamente es más fácil en la medida en que existen administraciones de una misma línea política que se suceden unas a otras, pero no es imposible lograrlo cuando hay diversas fuentes políticas que llegan, ¿no? Porque además en Quito, por ser la capital, y esto sí es parte de nuestra identidad, hay mucha más efervescencia política, hay mucha más discusión y hay mucha más identidad sobre diferentes ideologías políticas. Entonces aquí, a diferencia de Guayaquil, es mucho más difícil que podamos tener un solo partido, por ejemplo, que gobierne por muchísimo tiempo, precisamente porque es una ciudad que tiene sectores que se identifican con la izquierda, sectores que se identifican con la derecha, sectores que se identifican con ninguna ideología política. Entonces,
aquí de lo que se trata es un poco replicar algunas de las cosas que, por ejemplo, que se habla de lo que pasó en Medellín, ¿no? Es decir, se logra construir colectivamente una visión de ciudad, y esa visión de ciudad, que además debe partir justamente de cuáles son estos principales retos que la ciudad enfrenta ahorita y de cara a su planificación futura, y que eso nos permita desde la ciudadanía, porque yo aquí, Alexis y Licenia, le voy a poner más fea a la ciudadanía, francamente, que a la clase política. Vamos a tener que ser nosotros, armados de las herramientas de información, de participación ciudadana y de entender que nuestro voto es vital, quienes tenemos que poner la agenda, porque si dejamos que la clase política nos ponga la agenda, lamentablemente no creo que podamos llegar a este proceso de establecer una visión de la ciudad en el corto plazo. Esto no es algo que se hace inmediatamente, pero hay que empezar a hacerlo. Y respecto del tema del federalismo, yo diría sinceramente que hay un problema de centralismo en el Ecuador. Es decir, yo no estoy tan segura de que le afecta tanto a Guayaquil como le afecta a muchas otras ciudades y a muchas otras provincias del país. Y es por eso que Quito sigue siendo ese espacio de efervescencia política. Me parece que es una discusión importante a tener, no hacia el federalismo, pero sí hacia la autonomía, hacia la conformación de las regiones, hacia que los gobiernos locales tengan mayores capacidades para implementar y para ejecutar políticas. El 90% de los gobiernos locales dependen casi al 100% de las transferencias del Estado. Entonces, me parece que ahí está el problema, ¿no? Y Quito no está lejos de ese problema. Daniela, para finalizar, usted fue vicealcaldesa de la ciudad. En su administración quedaron algunas cosas pendientes. ¿Hasta qué punto la responsabilidad de lo que ocurre ahora en la ciudad, algunos problemas que se vienen arrastrando, son precisamente consecuencia de la administración de la que usted fue parte? Usted allí hizo algunas observaciones a la gestión del alcalde en ese entonces. ¿Se han corregido, no se han corregido? Mire que todavía el metro dicen que va a funcionar a partir de diciembre, pero no sabemos, no podemos tener la certeza de que así va a ser. Uno de los problemas. Pero ¿hasta qué punto las cosas que no se hicieron en la administración de la que usted fue parte las estamos sintiendo todavía? En realidad nos podemos plantear esa pregunta desde mucho más atrás, Listenia, es decir, desde muchas otras administraciones, porque la ciudad no se puede pues poner divisiones respecto de 4 años de un gobierno o 5 años o 4 años de otro gobierno, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo atrás, que no se resolvieron en la administración de Moncayo, que no se resolvieron en la de Barrera, que no se resolvieron en la de Rodas y que no se han resuelto en esta administración. Y creo que parte del reconocimiento de que la crisis de la ciudad no es una crisis que empieza con Mauricio Rodas, es una crisis de hecho que se gesta antes de esa administración, va a permitir tener una visión más objetiva respecto a lo que se debe de lo que se debe hacer. Lo que no quita, obviamente, que todas las personas que pasamos por el municipio tenemos nuestros niveles de responsabilidad. Lo que hace un concejal no tiene la misma incidencia a lo que hace un consejo y a lo que hace un alcalde, porque los niveles de competencias, de poder y de acceso a recursos, ¿no? Los concejales no tienen presupuestos, es abismal, ¿verdad? Sin embargo, hay una serie de cosas que, por ejemplo, nosotros promovimos que cuando yo estaba en el municipio, por ejemplo, el tema de la violencia sexual en el espacio público. No, uno de los principales problemas que las mujeres tienen en el espacio público en Quito es la violencia sexual. El proyecto de lucha contra el acoso sexual en el transporte público, que empezó en la administración Barrera, que lo continuamos nosotros, ahora ha muerto, completamente muerto en la administración Yunda Guarderas, ¿no? Entonces, el problema de estos cambios y de esta falta de identidad política es precisamente que las buenas iniciativas, porque todas las administraciones han tenido buenas iniciativas, no persisten en el tiempo, que cada 4 años queremos reinaugurar la política en la ciudad, reinaugurar los planes, las consultorías sobre el metro, sobre la movilidad, sobre el transporte público. Cada administración hace una nueva consultoría que finalmente termina diciendo exactamente lo mismo, es decir, ya es momento de la acción. Yo creo que eso también es lo que les queremos escuchar a los candidatos y candidatas, ya la acción, es decir, ya la ciudad está bastante planificada, si ya queremos saber exactamente qué medidas se van a tomar para avanzar en los problemas de transporte público, en los problemas de metro, en los problemas de gestión de residuos sólidos, en los problemas de seguridad y en lo que el municipio puede hacer para ayudar al gobierno nacional a generar mejores condiciones para el crecimiento del empleo
y de la vida digna en la ciudad. Y en ese sentido, pues yo simplemente hacer un llamado a los ciudadanos, a las ciudadanas, a que estemos informados, porque la información realmente es la que nos va a permitir identificar qué propuestas son populistas, qué propuestas realmente se pueden hacer, y pues desde la iniciativa Quito Cómo Vamos, nosotros pues entregamos esa información para que la gente la utilice.